El mundo se había encogido hasta caber en los 40 metros cuadrados de un piso con vistas a un muro de ladrillo. Los días se sucedían con la misma cadencia monótona de la lluvia golpeando el cristal, un metrónomo gris que marcaba un tiempo que ya no le pertenecía. El café de la mañana tenía el sabor amargo de la costumbre, no del placer. El teléfono vibraba sobre la mesa, iluminando la penumbra con nombres que en otro tiempo fueron refugio y ahora eran solo una exigencia, un recordatorio de una vida que seguía girando en algún lugar ahí fuera, sin ella. Cada sonido de la ciudad era un eco lejano, filtrado por una capa invisible que la envolvía. Las sirenas, las risas, el rugido del tráfico, todo llegaba distorsionado, como si lo escuchara desde el fondo de un pozo. A veces, su propio reflejo en la ventana oscura la sorprendía. Un rostro pálido, unos ojos que habían olvidado cómo brillar, una extraña en su propia piel. El trauma no era un recuerdo nítido, sino una presencia constante, un frío que se instalaba en sus huesos y que ninguna manta podía calentar. Era el silencio repentino en mitad de una frase, la mano que se detenía antes de tocar algo, el aliento contenido sin motivo aparente. Vivía en pausa, anclada en un instante que se repetía en bucle, mientras el resto del universo seguía su inexorable avance, hasta que un día, un sobre rompió la rutina. No era una factura ni publicidad, era de papel grueso, color crema, con su nombre escrito en una caligrafía elegante y anticuada. El cartero había insistido, golpeando la puerta con una fuerza que pareció sacudir los cimientos de su pequeño y frágil mundo. Durante horas, el sobre permaneció sobre la mesa, un objeto de otro tiempo, una amenaza silenciosa. Cuando por fin lo abrió, sus dedos temblaban. Las palabras legales danzaban ante sus ojos, incomprensibles y frías, hasta que una dirección ancló su mirada y detuvo su corazón. Un lugar que había borrado de sus mapas, un nombre que se había prohibido pronunciar. Era un testamento, una herencia inesperada que la nombraba única propietaria de aquella casa, la casa que se alzaba en los acantilados, la que los lugareños señalaban con una mezcla de miedo y superstición, la que todos conocían por un apodo susurrado como una maldición, la casa de la muerte. La noche cayó sobre la ciudad, pero dentro de su apartamento, la oscuridad era un estado permanente. El sobre y su contenido eran un veneno que se extendía lentamente por la mesa, contaminando el aire. Su primer impulso fue quemarlo, arrojarlo por la ventana, fingir que nunca había llegado. Podía quedarse allí, en su jaula segura y predecible. Podía seguir respirando el mismo aire viciado, viendo las mismas grietas en el techo, sintiendo el mismo vacío familiar. El miedo a la casa era un terror antiguo, una historia de fantasmas que le contaban de niña. Pero el miedo a seguir así, a disolverse en la nada de sus días, empezó a crecer como una marea oscura, amenazando con ahogarla. Fue un sonido, uno insignificante, el que rompió el dique, el goteo insistente del grifo de la cocina, gota a gota, como los segundos de su vida escapándose sin remedio. Cada impacto en el fregadero de metal era una acusación. Gota, un día perdido. Gota, una llamada ignorada. Gota, un recuerdo reprimido. Se levantó, caminó hacia la cocina y se quedó mirando el grifo, hipnotizada por ese pequeño y constante fracaso. Y en ese instante lo vio todo con una claridad brutal. La casa de los acantilados, con su apodo macabro y sus ventanas como ojos vacíos, era un lugar del que la gente huía, pero ella ya vivía en una casa encantada. Su propio cuerpo era una casa encantada, habitada por el fantasma de lo que ocurrió, de lo que perdió. ¿Qué diferencia había entre una casa señalada por todos y la prisión invisible que ella misma había construido a su alrededor? Allá, en los acantilados, el enemigo tenía un nombre, muros de piedra y un techo que crujía con el viento del mar. Aquí, el enemigo era ella misma, un espectro silencioso en un piso con vistas a un muro de ladrillo. Un escalofrío la recorrió, pero no era el frío de siempre. Era diferente. Era la sacudida eléctrica de una decisión que se formaba en sus entrañas. El miedo a la casa de la muerte no desapareció, pero de repente palideció ante el terror de no volver a vivir jamás. Se acercó a la mesa. Sus movimientos ya no eran los de un autómata. Tomó las llaves que acompañaban al testamento. Eran de hierro, pesadas y frías, como un ancla, o quizás como la herramienta para liberarse de una. Las apretó en su puño, sintiendo el metal morder su piel. Miró su reflejo en la pantalla negra del teléfono. La misma cara pálida, los mismos ojos cansados, pero algo había cambiado. Una chispa diminuta, casi imperceptible, se había encendido en el fondo de sus pupilas. No era esperanza, era desafío. Dejó la taza de café a medio beber sobre la mesa, un pequeño monumento a la vida que abandonaba. Al cerrar la puerta de su piso, el sonido del cerrojo no fue un final,
sino el eco de un primer paso hacia el acantilado. El primer amanecer en los acantilados no trajo consigo el calor de un nuevo día, sino el frío húmedo de la piedra y la sal. El aire dentro de la casa era denso, un compendio de años de abandono, polvo y silencio. Su primer acto no fue uno de valor, sino de pura necesidad. Forzó las contraventanas de la sala principal. La madera, hinchada por la humedad, se resistió con un gemido largo y agónico, como si la propia casa se negara a despertar. Cuando por fin cedió, un haz de luz pálida y lechosa cortó la penumbra, iluminando un torbellino de partículas de polvo que danzaban como espectros diminutos. No era una revelación, era un diagnóstico. El trabajo era inmenso, imposible, pero en lugar de la parálisis de antaño, sintió el impulso primario de la supervivencia. Empezó por barrer, un gesto simple, casi ridículo ante la magnitud del caos. Cada barrido era un pulso, un latido. Apartaba las telarañas del pasado, el polvo de la inacción, y con cada montón de suciedad que sacaba por la puerta, sentía que un peso infinitesimal se desprendía también de sus hombros. Decidió conquistar la casa habitación por habitación, una estrategia de guerra contra su propio caos interior. La cocina fue su primer bastión. Fregó la mugre incrustada en los azulejos hasta que sus dedos quedaron en carne viva, hasta que el blanco original, manchado y agrietado, emergió como un hueso blanqueado por el sol. El esfuerzo físico era un bálsamo. El sudor que perlaba su frente limpiaba más que la roña, acallaba las voces en su cabeza, sustituyendo la ansiedad por un agotamiento puro y honesto. Una noche, mientras lijaba una vieja mesa de madera, un golpe seco resonó en el piso de arriba. Su corazón se detuvo. El miedo, ese viejo compañero, le susurró que no estaba sola. Se quedó inmóvil, escuchando el latido furioso en sus sienes. Pero esta vez algo fue diferente. La curiosidad, una emoción que creía muerta, luchó contra el pavor. Armada con la única luz de una linterna, subió la escalera que crujía, cada peldaño una nota en una sinfonía de tensión, hacia la puerta cerrada de la que procedía el sonido. La puerta se abrió a un dormitorio vacío, salvo por una ventana cuyo pestillo roto la hacía golpear contra el marco con cada ráfaga de viento. El fantasma era solo el mar, el eterno e indiferente mar. Una risa seca escapó de sus labios, un sonido extraño y oxidado. Al día siguiente, con una caja de herramientas que encontró en el cobertizo, no solo reparó el pestillo, reforzó cada ventana, clavó cada tabla suelta del suelo, silenció cada crujido que antes había interpretado como un presagio. No estaba exorcizando fantasmas, estaba reparando los cimientos. Cada clavo martillado era una afirmación, una declaración de que el control era suyo. Los susurros de la casa se convirtieron en el diálogo normal de una estructura vieja que se asienta, y sus propios susurros internos empezaron a perder fuerza. El trabajo le dio un propósito, y el propósito le dio la fuerza para entrar en la última habitación, el corazón de la oscuridad, el estudio del ala oeste, el único lugar que había mantenido sellado, el epicentro de las leyendas locales y de sus peores pesadillas. Dentro, el aire era glacial. Las paredes estaban cubiertas de libros cuyas páginas se habían combado por la humedad. En el centro, un escritorio de caoba miraba hacia el mar como un juez sombrío. No había nada monstruoso, solo el peso de una profunda tristeza. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño velero de madera, tallado a mano, volcado sobre una pila de cartas amarillentas, el objeto que lo había desencadenado todo. El recuerdo la golpeó con la fuerza de una ola, amenazando con arrastrarla de nuevo a las profundidades. Pero en lugar de hundirse, se aferró al borde del escritorio. Respiró el aire viciado, lo sintió llenar sus pulmones y lo expulsó lentamente. Tomó el barquito entre sus manos. Sus dedos trazaron las imperfecciones de la madera, la vela de tela rasgada. No lo rompió, no lo arrojó al fuego. Lo llevó a la ventana, lo limpió con cuidado y lo colocó en el alféizar, con la proa apuntando al horizonte. No era un trofeo de una batalla ganada, sino la aceptación de una cicatriz. La casa ya no era su enemiga, se había convertido en el lienzo de su reconstrucción. Una mañana, mientras pintaba de blanco el porche delantero, vio una figura que subía por el sendero. Era el cartero,
el mismo hombre que le había entregado el sobre en la ciudad. La miró a ella, luego a la casa, y una sonrisa genuina iluminó su rostro curtido. No dijo nada, pero le tendió una hogaza de pan aún caliente. Un regalo, una bienvenida. Aquella noche, por primera vez, el teléfono vibró en su bolsillo y no sintió una punzada de pavor. Era un número desconocido. Dudó solo un instante antes de descolgar, su propia voz sonando clara contra el murmullo rítmico de las olas. La conversación fue breve, teñida por el sonido de las olas que se colaba por la línea. Era una mujer del pueblo, la dueña de la pequeña librería junto al puerto. Había visto las luces encendidas noche tras noche, el humo saliendo de la chimenea. Su voz no contenía el morbo de la curiosidad, sino el calor de una bienvenida. La invitaba a unirse a un pequeño club de lectura, una vez al mes, sin compromiso. Un simple gesto que en su antigua vida habría sido una montaña insalvable, pero que ahora, de pie sobre el suelo firme que ella misma había restaurado, se sentía como un sendero que se abría ante sus pies. Los días dejaron de ser batallas y se convirtieron en lienzos. El jardín, antes un nudo de zarzas y malas hierbas, floreció bajo sus manos con una tenacidad inesperada. Plantó lavanda y romero, y su aroma se mezcló con la sal del mar, creando una nueva fragancia, la del hogar. Los vecinos, que al principio la observaban desde la distancia con una mezcla de lástima y aprensión, comenzaron a saludarla. Primero con un leve movimiento de cabeza, luego con una sonrisa, hasta que un día el viejo pescador del muelle le ofreció 2 lubinas frescas, porque su barca, dijo, había tenido buena suerte esa mañana. Ya no era la extraña que vivía en la casa maldita, era la mujer que había devuelto la vida a los acantilados. La casa respiraba con ella. La luz del sol entraba a raudales por los cristales limpios, proyectando rectángulos dorados que se movían por las paredes blancas a lo largo del día. El viento ya no gemía a través de las grietas, sino que susurraba entre las hojas del emparrado que había empezado a trepar por el porche. El pequeño velero de madera seguía en el alféizar del estudio, pero ya no era un ancla que la hundía en el pasado. Era una brújula, un recordatorio de que incluso la nave más frágil puede encontrar su rumbo después de la tormenta, de que las cicatrices no son signos de debilidad, sino mapas de supervivencia. Una tarde, sentada en los escalones del porche, con una taza de té humeante entre las manos, observó la línea infinita donde el mar y el cielo se fundían. Ya no veía una amenaza en esa inmensidad, sino una promesa. Comprendió que los lugares no guardan fantasmas, solo el eco de las historias que nos contamos sobre ellos. La casa de la muerte nunca había existido, siempre fue solo una casa, esperando que alguien tuviera el valor no de exorcizarla, sino de escucharla, de repararla, de amarla, y al hacerlo se había reparado a sí misma. Los verdaderos monstruos no habitan en rincones oscuros ni en paredes que crujen. Viven en los silencios que nos imponemos, en las puertas que nos negamos a abrir dentro de nosotros. La verdadera conquista no es huir del miedo, sino invitarlo a entrar, darle un lugar en la mesa y demostrarle, clavo a clavo, pincelada a pincelada, que en esa casa, en esa vida, quien manda ahora eres tú.